Bien, mis hermanos, hoy estamos acabando. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que la epístola de los Efesios está dividida como en dos partes? La primera parte hasta el final del capítulo 3, que es como la exhortación doctrinal que presenta el apóstol Pablo a la iglesia. Y la segunda parte que vamos a comenzar, si Dios permite, la próxima semana, capítulo 4 hasta el final, ya es la parte práctica o la doctrina práctica de todo lo que hemos venido viendo, porque todo lo que estamos viendo hasta ahora, toda esa exhortación doctrinal, nos tiene que llevar a una vida, una práctica, una experiencia, una realidad en nosotros. Entonces yo quiero recapitular, porque hoy terminamos esta sección rápidamente para introducir este tema, porque todo lo que vamos a ver hoy, mis hermanos, es como que el apóstol Pablo está tomando todas esas glorias que hemos visto en Cristo y la está exponiendo en esta oración que nos va a comentar que hace por la iglesia. En el capítulo 1, de manera general, vimos las bendiciones que vienen de la Trinidad, del Padre, ¿no? Bendito nuestro Padre, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido, pero esa bendición es en Cristo. Y nos es comunicada por su Espíritu Santo, esa elección, esa predestinación en su Hijo, esa herencia incalculable que nos ha dado, esa sabiduría para conocer su propósito eterno que Él decidió en Cristo Jesús, para con nosotros sus hijos, para comunicarnos, mis hermanos, a través del Espíritu Santo, esas arras, esa seguridad de la herencia que ha sido adquirida por nuestro Señor Jesucristo. Y ahí también vimos la primera oración que hace el apóstol Pablo por los santos, por la iglesia. Que en cuanto a todo eso que Dios nos ha dado y nos ha concedido, nuestro entendimiento sea alumbrado para que podamos ver más claramente, ¿no?, la esperanza a la que hemos sido llamados. Para que podamos ver y comprender cuáles fueron las riquezas con las que Cristo nos ha enriquecido. Para que podamos contemplar y entender el poder y conocer el poder de Dios que, como cantábamos y leemos ahora, actúa poderosamente en nosotros los que hemos creído. El mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos y con Él a nosotros juntamente y nos sentó en los lugares celestiales por encima de todas las potestades, de todo nombre que es nombrado. Y que nuestra cabeza es Cristo y nosotros somos su iglesia. En el capítulo 2 también vimos, mis hermanos, cómo el apóstol Pablo profundiza en esa radiografía que hace del hombre. El viejo hombre muerto en sus delitos y pecados, sumergido en la corriente de este mundo, arrastrado hacia la perdición eterna, gobernado por el diablo, pero luego vemos el gran amor con que nos amó en Cristo y nos dio vida juntamente con Él, y juntamente con Él nos sentó en lugares celestiales. Y ahí luego en el capítulo 3 nos muestra que aquellos que hemos sido salvados de esa vana manera de vivir, que hemos recibido la vida de Cristo, ahora Él empieza a traer tanto a judíos como a gentiles, hombres y mujeres, sabios, indoctos, pobres y ricos, y hace un solo pueblo en Cristo Jesús. Eliminando primeramente las enemistades que había con el Padre Celestial y eliminando las enemistades que hay entre unos y otros, haciendo la paz en Cristo Jesús, uniéndonos en Él. Y lo último que venimos viendo es que el apóstol Pablo es un paréntesis, nos viene hablando de esa unidad de la iglesia, la edificación que Dios está haciendo, un solo cuerpo, una sola familia, y le hace un paréntesis y comenta que él ha recibido un ministerio. Por esta causa empieza a hablar de que él recibió un ministerio, un llamado de parte del Señor que actúa eficazmente en él por el poder de su gracia para predicar el evangelio, especialmente a los gentiles, para esclarecer el misterio de Cristo que estaba oculto pero que ahora es dado a conocer por los apóstoles y profetas. Y ahí nos aclara, en lo último que estamos viendo, que la iglesia ha sido puesta, ha sido colocada con todas estas bendiciones, con toda esta gran salvación, con todas estas riquezas de la herencia de la gloria de Dios en Cristo, para que en la iglesia sea dado a conocer la multiforme sabiduría de Dios a los principados, a las potestades y a todos los hombres. Dios está exhibiendo las riquezas de su gracia, las riquezas de su gloria en la iglesia, esas profundas riquezas de su sabiduría, ¿no? Ese gran misterio, esa gran edificación, esa gran responsabilidad por la cual nos insta a no desmayar. A pesar de las tribulaciones, instaba a la iglesia que a pesar de que él estaba en la cárcel, no desmayaran. Porque Dios estaba actuando eficaz y poderosamente en él, aún en la cárcel. Eso es lo que hemos visto hasta ahora, así recapitulando, mis hermanos, para que tengamos claridad de lo que vamos a ver hoy.
Porque ahí el apóstol cierra ese paréntesis que él abrió para hablar de su ministerio, el llamado, el misterio de Cristo, el misterio de la iglesia, para continuar. Pero también incluye todo lo que habló en ese paréntesis. Entonces, ahí vamos a continuar hoy, mis hermanos, porque ahora el apóstol va a tomar todo eso, como decíamos, y él va a contarnos por qué él ora. Ya vimos que él ora porque, para que tengamos un conocimiento de la esperanza a la que fuimos llamados, del poder de Dios, de las riquezas de Cristo. Y aquí encontramos la segunda oración del apóstol Pablo en esta epístola. Aquí, mis hermanos, vamos a aprender cosas muy importantes acerca de la oración. Yo titulé esta enseñanza pidiendo conforme a las riquezas de la gloria de Cristo. Porque a veces nosotros no sabemos cómo pedir porque no conocemos las riquezas de la gloria de Cristo. No conocemos el poder de Dios, no conocemos el amor de Dios, no conocemos que Él es más poderoso para obrar en lo que pedimos, aún más allá de lo que entendemos. Entonces es importante, por eso, mis hermanos, estos pasajes el día de hoy. Vamos a comenzar ahí a ver la razón por la que el apóstol Pablo ora. ¿No? En el versículo 1 del capítulo 3 comenzaba por esta causa. Y aquí vuelve a decir por esta causa, porque él retoma la idea. Incluye ese paréntesis, pero él retoma la idea que venía hablando de la iglesia. Por esta causa doblo mis rodillas. Entonces hay una causa, hay una razón detrás de la oración del apóstol Pablo por la iglesia, por los santos. Algo que liga todo lo anterior, como decíamos, todo lo que el apóstol Pablo viene hablando, todas esas bendiciones espirituales que vimos en el capítulo 1, están aquí, incluidas, todas las bendiciones espirituales en Cristo. O sea, él contempla todo lo que Dios nos ha dado, todas las riquezas con que nos ha enriquecido, y eso es una de las razones que lo lleva a orar. Porque dice, wow, cuánta riqueza Dios ha dado a la iglesia. Cómo Dios nos ha bendecido en Cristo en los lugares celestiales. Cómo nos ha dado vida en Él, cómo nos resucitó con Él, cómo nos ha perdonado, nos ha limpiado de todos nuestros pecados, encima nos hizo herederos, nos dio una afiliación adoptiva por la cual ahora participamos de la herencia con todos los santos en luz. Ahora tenemos el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y podemos llamarle Padre. Y esta fue una de las razones que lleva a Pablo a doblar sus rodillas, a pedir lo que va a pedir. También en el capítulo 2 de los versos del 11 al 22, él también nos venía hablando, pues está conectado directamente con lo anterior, antes del paréntesis que él hizo en el capítulo 3, que viene hablando él, que hay una unidad, la unidad de la iglesia. Él ve que Dios ha decidido hacer un pueblo de toda lengua, de toda nación, de toda etnia, un pueblo que incluye tanto a judíos como a gentiles, que incluye todas las naciones. Una nación que tiene una común ciudadanía, que tenemos tanto judíos como gentiles, por la cual ahora somos un solo pueblo. Ya no dos pueblos, sino un solo pueblo en Cristo. Un fundamento común, que dice que es el fundamento de los apóstoles y profetas, el cual Cristo es la principal piedra del ángulo, sobre el cual este es un edificio, un templo santo que está siendo edificado para Dios. Toda esta edificación que Dios está haciendo, esta familia espiritual que Dios ha constituido de todas las naciones, lleva a Pablo a doblar sus rodillas. Él dice, Dios está haciendo una edificación. Y esto me lleva a mí a orar. Por esta causa yo doblo mis rodillas. Pero otra tercera razón que está incluida en esta causa, lo que Dios ha revelado acerca del Evangelio de Cristo y de su iglesia. Porque Dios ha revelado a sus apóstoles y profetas que el Evangelio nos hace a todos, judíos y gentiles, coherederos y miembros de un mismo cuerpo, por igual. Que por medio de su llamado, dice el apóstol Pablo, él ve su llamado y ve cómo Dios lo ha bendecido con su gracia, lo ha llevado, ha edificado iglesias, ha llamado a estos hermanos en Éfeso y sus alrededores, y ahora está queriendo dar un testimonio. Un testimonio que no solamente es para la gente de este mundo, para las naciones, sino aún para las potestades, aún para los ángeles. Y todo eso dice, esto es tan grandioso, es un llamado tan sublime, que tengo que orar a Dios por la iglesia. Todas estas cosas llevan a poner una carga en el corazón de Pablo. Si Dios nos ha bendecido de tal manera, si nos hizo un pueblo unido en Él, fundamentado sobre la revelación de quién es Jesucristo, si Dios nos dio un llamado tan glorioso por su Evangelio, a dar a conocer su multiforme gracia, su multiforme sabiduría a todo el universo, a toda la creación, entonces hay que orar. Definitivamente, porque entonces necesitamos la ayuda de Dios, porque esto es demasiado grande la responsabilidad, demasiado sublime el privilegio
mis hermanos. Demasiado grande para que pensemos que podemos hacerlo nuestras fuerzas. Por eso lleva a Pablo a sus rodillas, a orar, a buscar la ayuda de Dios, porque dice, Señor, ¿quién? O sea, mientras lo que hemos venido viendo, profundidad, riqueza, gloria, llamado. Hermanos, eso no es cualquier cosa. So, hermanos, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios aquí, cuando vemos lo que Dios nos está hablando, llevándonos a nuestras rodillas, Señor, ¿cómo voy a vivir esto? ¿Cómo voy a poder llevar esto a cabo, Señor? ¿Quién puede vivir de esta manera? No, porque podemos mirar el llamado y decir, no, estoy descalificado, yo mejor me voy a mi casa. O esto nos puede llevar a nuestras rodillas a buscar la gracia de Dios, la ayuda de Dios, la intervención divina. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto lo que viene relatando el apóstol Pablo, hermanos, es glorioso. Y él dice, por esta gloria doblo mis rodillas, por esta profundidad del conocimiento de Dios. Hermanos, nosotros tenemos razones gloriosas para orar, para doblar las rodillas delante de nuestro Padre Celestial. Y para pedir. Tenemos razones, como decíamos ahora. Tenemos razones no solo porque hay una gran responsabilidad, sino por la, como decíamos, Él también pone ahí la gran bendición con la que hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Pone toda la riqueza de su gracia. O sea, si tú dices, no, yo no sé por qué orar, por qué dar gracias a Dios. A veces somos tan limitados, solo sabemos dar gracias, y está bien, por los alimentos del día, por el trabajo. Y no sabemos por qué más dar gracias, no, es que no sabemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces no tenemos razones para orar, hermano, porque estoy orando, no sé qué decir. No, hermanos, y mientras lo que el apóstol Pablo viene enseñando, o sea, hay mucho por qué orar, hermanos. Hay muchas razones para doblar nuestras rodillas. Hay muchas razones. Dios es tan abundante, mis hermanos. Nuestro Padre Celestial nos ha bendecido de tal manera que el que diga que no tiene razones para orar no sabe lo que Dios ha hecho por él. Definitivamente, mis hermanos. Porque Pablo ve todo lo que Dios ha hecho, ese plan eterno desplegado que Él ahora está exponiendo a la iglesia, y dice, esto es demasiado sublime, y cada vez que me acuerdo de esto, tal vez hasta el apóstol Pablo tuvo que parar de escribir la epístola, ponerse de rodillas y empezar a orar por la iglesia. Decir, Señor, todo esto que estoy escribiendo a los efesios, ellos no pueden vivirlo sin ti. Todo esto que has hecho por los efesios, cómo los has bendecido, te quiero dar gracias, Señor. Quiero bendecir tu nombre. Por eso como comienza la epístola, ¿no? Y en el versículo 3 del capítulo 1, bendito. Él empieza a bendecir al Señor. Él empieza a ver todo lo que Dios le ha dado, y eso lo lleva, tengo que orar a Dios. Tengo que bendecir su santo nombre. Mira todo lo que ha hecho por mí. Hermano, mira todo lo que Dios ha hecho por mí, por ti, por nuestra familia, por la iglesia, cómo nos ha dado palabra, cómo nos ha dado hermanos que nos pastoreen, cómo nos ha dado esposos que le buscan, esposas piadosas. Bueno, aún estamos todavía en formación, no somos tan piadosos. Dios nos ha dado hijos, Dios nos ha sustentado, Dios nos dio fuerzas cuando nos faltó, Dios nos dio el perdón de nuestros pecados, Dios nos dio una nueva vida en Él, Dios nos dio riquezas incalculables que no alcanzamos a escrutar, y decimos a veces que no sabemos por qué orar. Esa justificación, esa gracia abundante, ese amor eterno con que nos amó. Íbamos camino al infierno y Él se interpuso. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Y encima nos puso como una exhibición donde Él derrama bendición tras bendición para mostrar su gloria. Tremendo, hermanos. Razones para orar. Y no se pone solamente de rodillas. Por eso podemos ir por reverencia o por humildad, porque no es solamente la posición, ¿no? Uno puede orar de rodillas, puede orar parado, puede orar sentado. Es más bien la posición de su corazón. Él ve todo esto que Dios ha hecho y lo lleva a verse, yo soy pequeño delante de todo lo que Dios ha hecho. Lo lleva a humillarse, lo lleva a sus rodillas. Y acordémonos del contexto, el apóstol Pablo está encadenado 24/7 a un soldado romano. Yo creo que ha sido impactante. Está el apóstol Pablo ahí encadenado al soldado romano, se tira de rodillas y empieza a dar gracias a Dios por todas las bendiciones espirituales. Y comienza a dar gracias a Dios por haber dado vida a los efesios. Y comienza a dar gracias a Dios por haberlos escogido para mostrar en ellos su gloria. Me imagino ahí el soldado romano mirando eso, mis hermanos. Los ángeles mirando eso. Y a veces nosotros podemos mirar nuestras oraciones y qué tristes. No impresionan ni a nadie.
Y no hablamos que tienen que ser oraciones impresionantes, ¿no? Que uso palabras sublimes. Hablamos de actitud de humillación, de reconocer lo que Dios ha hecho, lo que Dios nos ha dado. Y buscarle por eso en profunda humildad: Señor, caigo de rodillas ante algo tan grande como esto que tú has hecho por mí. Esto me lleva, Señor, a clamar, me lleva a llorar, me lleva a rogar, me lleva a admitir que tú eres Dios, que tú eres bueno, que tú eres bondadoso, que tú eres santo, y adorarte por quien tú eres y por todo lo que has hecho, alabarte. Y a veces nosotros aquí no podemos ni alabar, ni adorar, ni pararnos, porque no tenemos en cuenta todo lo que Dios hizo por nosotros. Estamos pensando tal vez solamente en la letra de la canción, pero no estamos pensando en lo que eso significa en nuestras vidas. Mis hermanos, no tenemos una actitud de corazón correcta como la que aquí mostró el apóstol. Tu corazón tiene que humillarse delante de un privilegio, una salvación, una riqueza tan grande como la que hemos recibido en Cristo. Porque, mis hermanos, leíamos la vez pasada con nuestro hermano Pablo, que decía que él entraba con seguridad y confianza, que podemos entrar con seguridad y confianza ante Dios, ¿no? Ahí ante el versículo 14, versículo 2 y 13 hablan de eso, ¿no? Cómo podemos entrar con esa seguridad, con esa confianza. Pero aunque él entra con seguridad y confianza, él entra con reverencia. Él entra, como decíamos, en humillación. Una actitud de corazón de reconocimiento. Porque esa confianza y osadía no es de cualquier manera, hermano. Es confianza y osadía en que nos podemos atrever a entrar. Y él entra delante de la presencia de Dios, de su Padre, pero entra de rodillas, con un corazón rendido por toda la majestad de Dios. Es su Padre, pero es el Padre de gloria. Es nuestro Padre, pero no deja de ser el Dios todopoderoso y maravilloso, que ha hecho grandes obras por nosotros, a quien podemos entrar confiadamente en humillación y reverencia, con confianza, con seguridad que vamos a ser recibidos, pero con humildad, sin merecerlo, pero teniendo un gran privilegio por nuestro gran sumo sacerdote, que nos preside y entró delante de nosotros y nos permite participar. Dios ha escogido, mis hermanos, un pueblo en su Hijo. Lo ha bendecido más allá de toda bendición. Lo ha colmado de riquezas incalculables y lo ha puesto para exhibir y decir: miren mis riquezas en ellos. Oremos, hermanos. Cuando oremos con alegría, con gozo. Oremos exhibiendo, no vanagloriándonos, pero dando gracias por todo lo que Dios nos ha concedido en su Hijo. ¿Será que la bendición de Dios en su Hijo Jesucristo nos está llevando a esta actitud de corazón? Nos está llevando a doblar nuestras rodillas, no solamente cuando nos reunimos como iglesia para orar, no fue en la reunión de oración que deberíamos asistir, sino en el lugar secreto, buscando a nuestro Señor. ¿Será que tenemos esta actitud? ¿Será que apreciamos todo lo que Dios nos ha dado, o leemos todo esto que hemos estudiado y seguimos igual, como si esto no impacta nuestras vidas? El apóstol Pablo tenía profundo conocimiento y sin embargo estaba impactado por todo lo que Dios le había revelado, todo lo que había hecho, y esto lo llevaba a orar, a clamar, a decir: Padre, edifica tu iglesia. Todo esto que estoy hablando de los hermanos en Éfeso, Señor, eso es tan glorioso, hazlo, Señor. Edifícalo sobre el fundamento que es tu Hijo. ¿Será que nosotros oramos esas oraciones, mis hermanos? ¿Será que oramos para que Cristo sea revelado a los incrédulos, para que el mundo pueda ver su gloria y aún los ángeles en nosotros? ¿Por qué estamos orando, mis hermanos? ¿No? ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué doblamos las rodillas? ¿Por qué humillamos nuestro corazón? Vamos a continuar. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Bueno, acá es muy importante aclarar, porque en las traducciones que tenemos en español es muy difícil entender lo que dice aquí el apóstol. Aquí pareciera o podría parecer que está diciendo que él dobla las rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, y pareciera que dice que toda familia en la tierra, ¿no? O que toda familia, y no solo eso, en los cielos, que ¿quiénes son? Serán los ángeles. ¿Y quiénes los que están en la tierra? Son todas las familias de la tierra que toman el nombre de Dios. ¿Acaso todas las familias adoran a Dios? ¿Acaso todas las familias del mundo adoran a Dios? Entonces aquí es muy difícil. En el español podríamos llegar a conclusiones como esas, y eso sería universalismo, o serían naciones equivocadas. ¿Será que está hablando de los linajes de los ángeles en los cielos que también toman nombre de parte de Dios? Entonces es muy importante aclarar, porque esa palabra aquí, Padre, es la palabra patera, que viene pater. Y la palabra que usa para la familia aquí es patria, ¿no? Y una palabra que nosotros no pensamos mucho en familia cuando escuchamos patria.
Esta mañana hablaba con mi esposa y decía, claro, como patria, potestad, la potestad de la familia. Entonces, acá tengo una traducción sacada en inglés, de la NBI en inglés, que es más apropiada. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toda la familia entera en los cielos y en la tierra es llamada o toma su nombre. Entonces ahí da un entendimiento diferente, más cercano, más propio al original. ¿Qué es lo que intenta aquí decir el apóstol Pablo? Primeramente la pregunta, ya que aclaramos que no es todas las familias o cada familia, sino la familia entera. ¿De qué familia habla aquí el Señor? La de Cristo, muy bien, mis hermanos. La misma que ha sido mencionada en el capítulo 1, de la cual formamos parte por filiación adoptiva. Porque Cristo fuimos predestinados para ser hechos hijos. Hijos de una familia. Nos ha predestinado para adopción en Cristo Jesús. También en el capítulo 2 se viene hablando de que hay una sola familia, versículo 19. Así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Entonces viene hablando de la misma idea. Después ese paréntesis que hablaba de la familia de Dios, un solo pueblo edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, como un templo sobre Jesucristo, que es la piedra angular. Esta familia, Él es el padre de esta familia, mis hermanos. Y de esta familia hablando de todos los cristianos, ¿no? De esta familia. Una familia tanto terrenal como celestial. Toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué se refiere aquí el apóstol Pablo? Aquí podemos llegar a dos cosas que son diferentes, diferentes entendimientos de este versículo, pero que las dos son verdaderas. Primeramente, que esto de que la familia está en el cielo y en la tierra. Así como nos dijo antes que esta familia, este templo santo, este cuerpo está conformado por judíos y gentiles, ahora nos dice que esta familia está conformada por hermanos que están en los cielos y hermanos que están en la tierra. Primeramente se refiere seguramente a esta familia que es la iglesia, la familia de Dios que Dios conoce y reconoce como su familia, sino yo fui el padre de ellos. Y de quien Jesús dice que no se avergüenza de llamarlos hermanos. Nosotros, la iglesia que es peregrina aquí en la tierra y se dirige a su hogar celestial. Una iglesia que está aquí en la tierra, pero al mismo tiempo, como hemos leído en la epístola a los Efesios, al mismo tiempo está sentada con Cristo, en los lugares celestiales. La familia que está en la tierra, pero también está en los cielos en Cristo. Es una forma de que lo podemos entender, mis hermanos. Otra manera que es igualmente correcta de entender este pasaje, que también puede estar en la mente de Pablo, es que algunos miembros de esta familia ya partieron con el Señor, los que ya han muerto en Cristo, ya están en los cielos, esperando la resurrección de los muertos, y volverán juntamente, como dice la epístola a los tesalonicenses, con Él. Cuando Él se manifieste, los que han muerto en Cristo volverán con Él. Y nosotros que estamos en tierra seremos transformados y recibiremos al Señor en su venida, y estaremos siempre con Él. Entonces, también podemos entender esto de la familia que está en los cielos y en la tierra como aquellos que ya partieron con el Señor, que ya se adelantaron a la gloria. Y aquellos que estamos en ese camino también, porque todos vamos a morir a menos que el Señor venga, y vamos a pasar también a estar en los cielos, pero seguirán habiendo cristianos en la tierra. Entonces no solamente los cristianos de todas las épocas, de todas las etnias y tribus, de todas las naciones, de todas las épocas, sino también los que ya han muerto y los que aún estamos vivos. Esos conforman una sola familia, mis hermanos, una sola familia. Nuestro hermano Pérez Millos lo dice de la siguiente manera: algunos están en la gloria, ¿no? Ya partieron con el Señor, otros en la vida terrenal, pero todos somos miembros de la misma familia y por ser hijos del Padre Celestial, también ciudadanos del cielo. Nuestros nombres están igualmente inscritos en el mismo libro de la vida, tanto de los que ya han muerto como de los que aún estamos vivos en Cristo, ¿no? Una familia con un padre que dice que nos da su nombre o de quien tomamos nombre. Pues está ese juego de palabras que fue lo que nota en el griego. El pater de la patria, que es la familia, que somos nosotros. Somos familia en virtud de que tenemos un mismo padre, no en nuestra propia virtud. Un mismo padre que en su Hijo nos filió, nos adoptó. En el Imperio Romano, cuando alguien adoptaba a un hijo,
Lo tomaba para ser su hijo, que ya estudiamos eso, que lo filiaba para los plenos derechos de herencia, los plenos derechos familiares. Este hijo tomaba uno de los nombres del padre también para él. Era común. Como hoy en día, pues uno toma el apellido de quien lo adopta, así como dábamos el apellido a nuestros hijos cuando nacen. Esa es la idea. Nosotros tomamos nuestro nombre, esa paternidad espiritual de nuestro Padre. De Él tomamos por ser llamado hijo. Por eso dice el apóstol Juan: mira con gran amor que tenemos, que seamos llamados hijos de Dios. Somos hijos en virtud de que hay un Padre, hay una patria, hay una familia, en virtud de la paternidad de Dios, con que ahora Él nos acobija. Entonces la idea aquí que presenta el apóstol Pablo es que él está hablando confiadamente, él dobla sus rodillas por todas las razones que hemos hablado delante del Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Padre de esta familia y Él pide por su familia. No está pidiendo por otra familia, está pidiendo por: Padre, yo doblo mi rodilla delante de ti por esta familia, por tu iglesia, de quien ellos son tus hijos, de quien toma el nombre de hijos de ti, porque tú eres su Padre. Yo oro a ti, Padre, confiadamente, porque son tus hijos. Tanto los que han muerto en Cristo como los que están vivos, somos una familia. Y por eso oro a ti, que eres el Padre de todos nosotros. Esa es como la idea que presenta el Padre. Y es la misma idea con la que nosotros deberíamos orar, mis hermanos. Cuando venimos delante del Padre, no venimos del Padre de otro. Jesús enseñó a orar. Cuando oréis, orad así: Padre nuestro. ¿No? En esta nueva revelación, esta nueva dispensación, este misterio revelado en Cristo, algo que nunca había sido revelado en el pasado, es que Dios es el Padre de todos los creyentes. Los judíos no tenían ese entendimiento. Ellos veían a Dios como el Padre de la nación, pero no como su Padre por esta filiación adoptiva en Cristo que aún no había sido revelada. Nosotros sí lo entendemos, mi hermano. Y eso hay que llevarnos a hablar de una manera diferente. Cuando decimos Padre, no simplemente un título. Estamos hablando del Padre de cuya familia nosotros pertenecemos. Cual podemos orar con confianza. Un Padre que nos reconoce y dice: ellos son mis hijos, no los otros. Un Padre que disciplina a sus hijos, porque los que no disciplina son bastardos. Pero a nosotros nos disciplina porque nos reconoce como hijos. A nosotros responde las oraciones porque nos reconoce como hijos. A nosotros nos bendice en Cristo porque nos reconoce como su familia. A nosotros, mis hermanos. Y eso es una realidad grandiosa que queremos tener en cuenta en la oración. Un padre, mis hermanos, que quiere darle lo mejor a sus hijos, no lo mejor que nosotros pensamos, ni siquiera lo mejor que nosotros pensamos que quedará a nuestros hijos, sino lo mejor de verdad, todo lo que hemos venido estudiando en Cristo. Sus bendiciones, su herencia, sus riquezas, su gloria reflejada en la iglesia, su sabiduría. Es como la parábola, mis hermanos, del hijo pródigo. Es como también dice Lucas 11, versículo 11. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre, nuestro Padre Celestial, dará el Espíritu Santo? Y como dice también en Mateo, capítulo 7, lo que necesitemos, lo que le pidamos, si se lo pedimos, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿con qué fe oramos al Padre? Oramos con la fe y el entendimiento de que creemos que realmente es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre, cual no somos, mis hermanos, no somos hijos de otra familia pidiendo al papá de otro. Somos hijos de una misma familia pidiendo a nuestro propio Padre. Un Padre que nos quiere dar buenas cosas. Un Padre que nos ha dado su Espíritu Santo. Un Padre que nos ha dado grandiosas riquezas en su Hijo. ¿Con qué confianza oramos? ¿Con qué confianza oras? ¿Realmente crees que tu Padre te escucha? Mi hijo cuando me habla cree que le escucho. Y si no le escucho me empieza a jalar. Porque cree que le quiero escuchar. Y cree que le voy a escuchar porque soy su papá. Nosotros jalamos en oración, mis hermanos. Padre, soy tu hijo, escúchame. No por causa nuestra, sino por causa de Jesucristo, por quien soy tu hijo. Por quien tú me has bendecido, por quien tú me incluiste, me diste tu nombre. Porque nosotros nos reunimos en el nombre del Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre que hemos recibido, mis hermanos, de Él. Nos falta algo, mis hermanos, como decíamos la vez pasada. Nos falta paciencia, nos falta amor, nos falta sabiduría. Tenemos un Padre. Padre que quiere bendecir a su familia.
que la ha bendecido en Cristo y que le quiere dar todo lo que en Cristo ha sido obtenido. Entonces ahí vemos el inicio, el contexto de esta oración. Vamos a entrar al contenido. Aún no hemos visto por qué Pablo ora, ¿no? Hemos visto todo este contexto maravilloso. Entonces, versículo 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Entonces Pablo ora para que les dé, pero no de cualquier manera. Él pone una medida, las riquezas de su gloria. ¿Qué es la riqueza de su gloria? Todo lo que ya hemos hablado, ¿no? Salvación, elección, predestinación, herencia, riqueza, sabiduría, conocimiento, llamamiento, gloria de reflejarlo, una familia, un solo pueblo, una ciudadanía celestial, una adopción. No alcanzamos. Un gran amor con que nos ha amado, una gran salvación que nos ha dado. Todas, o sea, según todas esas riquezas que venimos viendo. Dice, a ese nivel, yo pido, Padre, lo que voy a pedir. ¿Cuál es nuestra medida cuando pedimos, hermanos? Nuestra medida es lo que nos imaginamos, nuestra medida es lo que hemos visto en otros lugares, nuestra medida es nuestra experiencia. ¿Cuál es nuestra medida? ¿Conforme a qué creemos que Dios nos va a responder? Mis hermanos, cuando oramos. Pablo creía que lo que le estaba pidiendo, que vamos a verlo ahora, Dios puede darlo, Dios puede concederlo, conforme a la medida de todas las bendiciones, riquezas y glorias que nos han sido concedidas en su Hijo. Cuando oramos tenemos poca expectativa, hermanos, que nos va a conceder según las circunstancias. Es que las circunstancias son muy malas. Si Dios hace algo, gloria a Dios. Así oramos a veces. Porque nuestra medida es la circunstancia del mundo. Nuestra medida es cómo estoy yo. No, yo estoy tan mal. Si Dios responde, bueno, ahí una ayudita no viene mal. Así es nuestras expectativas muchas veces. Por eso a veces recibimos según esa expectativa, mis hermanos. Pobremente. Como dice Santiago, pedimos mal. Y encima pedimos para malgastar en nuestros deleites. Y pedimos mal porque no entendemos el poder de Dios. Porque no entendemos todo lo que nos ha sido concedido en Cristo. Debemos pedir conforme. Por eso necesitamos conocer las Escrituras. Necesitamos conocer lo que Cristo hizo por nosotros. Cuáles fueron las provisiones de su muerte, las provisiones de su resurrección, las provisiones de su ascensión, para que conforme a toda esa gran riqueza y gloria nosotros pidamos. Para que pidamos grandes cosas, no grandes cosas como la denominación, no, vamos a pedir grandes cosas, una gran casa, un gran carro. Conforme a las riquezas del mundo, que es pobre comparada a las riquezas de Cristo. No conforme a lo que nosotros vemos. Así quiero yo como el vecino, Señor. No. En Cristo hay mayor riqueza. Pidamos conforme a las riquezas de Cristo, conforme a la superabundancia de su sabiduría, de su gloria, mis hermanos. Conforme al gran llamamiento que nos dio. Padre, yo oro, deberíamos decir. Porque fíjate la iglesia conforme a la potencia de tu poder, Señor. Que nos lleve a predicar tu evangelio conforme a ese poder de resurrección con que tú nos diste vida a nosotros. Que tú puedes salvar a mi hijo conforme a la grandeza de tu gracia como me salvaste a mí. Así deberíamos orar, mis hermanos, con ese entendimiento. Así ora el apóstol Pablo. Pablo ora según estas riquezas. Pablo ve las riquezas, ve lo mucho que nos ha sido dado en Dios, en Cristo. Y dice, así yo oro, Padre, por ellos. Tremendo, mis hermanos. ¿Y qué es lo que Él pide? Que nos dé conforme a estas riquezas de su gloria. Esta riqueza gloriosa que hay en Él. Él pide, ahí versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. En la primera oración del apóstol Pablo, en el capítulo 1, él pide una mayor iluminación, por así decirlo, en su espíritu, para que sean alumbrados los ojos de nuestros corazones, para que tengamos un mayor conocimiento, ¿no? De la esperanza de su llamamiento, el supereminente poder de su grandeza que obra en nosotros, de las riquezas de la gloria de Dios en Cristo. O sea, y ora por conocimiento, veíamos la vez pasada. Aquí no pide que conozcamos o que conozcan más los efesios.
Ya oró por eso. ¿Qué pide ahora? Que sean. Que seamos. ¿No? Ya oró por el conocimiento. No solamente hay que conocer. Ahora hay que ser. Él dice, todo esto que les hablé es tan grandioso, pero yo oro para que ustedes sean conforme a todo esto que Dios ha revelado. Para que sean. Ser, en este caso, fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Entonces Pablo pide que según la gloria, no la riqueza de su gloria, fortalezca a sus hijos con poder, con dunamai, en el hombre interior. ¿Qué es eso del hombre interior? No es el nuevo nacimiento. No es Jesucristo que es el nuevo hombre. No, Jesucristo es el nuevo hombre. El hombre interior se refiere al ser interior del hombre. Que por ejemplo en la epístola a los Romanos en el capítulo 7 habla de ese hombre interior que se deleita en la ley de Dios, pero que el hombre exterior, su carne, lo arrastra al pecado. Ese hombre interior que se deleita en Dios. Eso tiene que ver con las afecciones de nuestro corazón, nuestro intelecto, nuestra voluntad, nuestras emociones. El hombre interior. Parte inmaterial del hombre. Su corazón. Como dice en 2 Corintios 4:16. Que aunque ahora nosotros desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. O sea, nuestro ser, nuestra alma va siendo moldeada a la imagen de Cristo, renovándose de día en día, mis hermanos. Va siendo transformada, como también dice en 1 Corintios, de gloria en gloria. Estamos siendo transformados en ese obrar de Dios por su espíritu, por su espíritu, por su palabra. Y fue lo que habla aquí, que ese hombre interior nuestro sea fortalecido. No fortalecido que sea más que como yo pienso, como yo quiero, como yo siento, sino por su espíritu, en esa vida interior que viene de Dios y no nuestra vida almática. Entonces ya soy más duro de corazón porque Dios me fortaleció como una roca. No, fortalecidos en esa vida de Cristo, ese Cristo que es formado en nosotros. A eso es lo que se refiere. El Espíritu de Dios es el que obra en nuestro interior, en el corazón del hombre, del creyente, concretamente, constantemente, comunicando y aplicando las gloriosas riquezas de Cristo, comunicándolas. Entonces, como podemos entender, mis hermanos, esto nos ayuda un poco su epístola gemela que es 1 Colosenses, capítulo 1, vamos al versículo 9. Nos va a ayudar a entender un poco esta fortaleza interna. ¿A qué se refiere? ¿Qué cosas necesitamos internamente ser fortalecidos? Acá nos da algunos ejemplos. Aunque aquí en la epístola de los Efesios vamos a ver que es un poco más amplio lo que pide, en Colosenses hay una idea parecida. Colosenses capítulo 1, versículo 9, también dice por esta razón, por esta causa, lo que viene hablando. También nosotros, acá son varios, no cesamos desde el día que supimos, no hemos cesado de orar por vosotros. Acá son varios los que están orando, por lo que se han enterado y por la razón de la obra que Dios viene haciendo con los colosenses. Porque recordemos que Pablo nunca estuvo en Colosas, sino que va Epafrodito o Epafras lo visita y le cuenta la obra que Dios está haciendo, los problemas que hay. Él escucha la fe que tienen los colosenses, él y todos los hermanos que están reunidos, y empiezan a orar por la iglesia. Y él empieza a rogar para que sean llenos, también como oró por los efesios, por el conocimiento, ¿no?, de su voluntad, en toda sabiduría, comprensión espiritual, para que andéis, o sea, para que tengan una vida como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hasta ahí todo va en el conocimiento y la vida. Pero luego lo dice el versículo 11. Fortalecidos. Acá también dice con todo poder. El mismo poder, no es otro poder, mis hermanos, el mismo dunamai. Según la potencia de su gloria. Ya la riqueza de su gloria acá es según la potencia de su gloria. Es la misma idea. Para obtener, acá dice, y es algo interior, como vamos a darnos cuenta, toda perseverancia o toda paciencia y toda longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para participar la herencia de los santos en luz. Entonces, estas dos palabras aquí, perseverancia, que también pueden traducirse como paciencia, hupomoné, implica estar bajo presión, soportando por un tiempo largo la adversidad. Esa capacidad de soportar las circunstancias y condiciones adversas que vienen contra nosotros.
Acá Pablo habla de que los colosenses sean fortalecidos ante las circunstancias externas que traían dificultades y que eran difíciles de sobrellevar. Persecuciones, herejías que estaban viniendo ahí también a la iglesia, falsas filosofías y tradiciones de hombres que se querían introducir, los judaizantes que atacaban con sus herejías al pueblo de Dios, y encima la persecución que había. Entonces dice, estas circunstancias externas, yo oro para que sean fortalecidos y puedan sobrellevar pacientemente estas aflicciones externas. Pero luego ora por también las aflicciones internas, porque hay aflicciones que vienen de afuera a oprimirnos, y también aflicciones que vienen de adentro. Y esa paciencia, esa palabra que se usa ahí para hacer longanimidad es macro, grande, ¿no? Tumía, larga. Una paciencia larga, longánime, largo, ¿no? Un temperamento largo. Es una paciencia enfocada hacia los demás, hacia las personas. Hay que ser paciente hacia las circunstancias y hay que ser paciente unos con los otros. No solo a las cosas, sino también a las personas. Entonces oraba para que fueran fortalecidos, para que fueran pacientes y soportaran las aflicciones que venían contra la iglesia, pero también para que entre ellos tuvieran paciencia unos con los otros, que fueran misericordiosos. Dice el diccionario Bain, longanimidad es aquella cualidad de autorrefrenamiento ante la provocación, que no toma represalias apresuradamente ni castiga con severidad. Es lo opuesto a la ira y se asocia con la misericordia. Esa es la paciencia que tenemos que tener unos con otros. Eso va a hablar el apóstol Pablo ahí en el capítulo 4. Que sobrellevemos las cargas unos de los otros, que nos soportemos unos a los otros en amor. Pero para eso necesitamos ser fortalecidos en el poder de Dios, porque somos muy impacientes. Fácilmente vienen cosas de afuera que nos derrumban. Fácilmente me ofendo con mi hermano, con mi esposa, con mi hijo y los trato mal. Entonces necesitamos ser fortalecidos en el hombre interior para ser pacientes, para soportar las aflicciones que vienen. Esa es la idea aquí en Colosenses, y hacerlo con gozo. Si Dios me fortalece, ¿cómo voy a soportar con gozo? Entonces ahora podemos tener un poco mejor lo que Pablo tiene en mente. Así que volvamos a la epístola en los Efesios. Entonces Pablo está hablando para que según las riquezas de la gloria de Cristo, el hombre interior, los creyentes en su hombre interior sean fortalecidos en el poder del Espíritu para soportar, para vivir, para todo, soportar hostilidades, soportar personas, soportar con gozo, y está hablando de esta manera, porque estamos fortalecidos. ¿Por qué? Por todo lo que habló antes, que tenemos un llamado glorioso, es que Dios nos puso para dar testimonio hasta incluso los ángeles. Pero también hay un león rugiente buscando a quien devorar. También hay un enemigo que se va a mencionar en el capítulo 6, que nos tira dardos. Y le está hablando, Señor, fortalece la iglesia, porque ha dado un llamado glorioso, nos ha colmado de bendiciones y riquezas, pero la iglesia necesita ser fortalecida en el interior para soportar los ataques del enemigo, para soportar las aflicciones que tenemos unos con los otros, para llevar a cabo la gran obra para la que Dios nos puso sobre la tierra, que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Necesitamos ser fortalecidos para vivir una vida cristiana gloriosa, victoriosa y gozosa. Mis hermanos, para eso necesitamos ser fortalecidos poderosamente por el Espíritu en el hombre interior. Mis hermanos, el mismo apóstol Pablo, que estaba en prisión, escribe en una epístola que también escribió en este tiempo, pero a los filipenses, en el capítulo 4, versículo 13. Todo puedo en Cristo. ¿Y qué es todo eso que podía? ¿Estar en la pobreza o estar en la riqueza? No es que podía comprar un carro porque yo puedo poner una empresa porque yo puedo. No, estaba en la cárcel, tenía necesidades. Y dijo, yo todo lo puedo en Cristo. Puedo pasar necesidad y puedo vivir en abundancia. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Me fortalece en el hombre interior. Porque exteriormente estaba en la cárcel. Exteriormente tal vez tenía frío. Exteriormente tal vez pasaba hambre. Pero Dios lo fortalecía para soportar. Le daba esa paciencia que hablamos ahora para soportar. También le dio esa macrotumía, esa longanimidad para soportar, porque también muchos estaban abandonando ahí en la prisión. Como él también dice en 1 Timoteo 1:12, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, hablando de esa experiencia que tuvo en la cárcel, que me ha fortalecido, o que me fortaleció. ¿Quién fue el que fortaleció a Pablo aquí en la cárcel? Dios.
Dios fue su fortaleza. Hermanos, la edificación de la iglesia requiere poder, requiere una vida cristiana llena y fortalecida por Dios para llevar a cabo todo lo que Dios nos ha pedido. Requiere fortaleza. Muchas veces estamos debilitados ante tantas circunstancias, tantos problemas que vienen a nuestra vida. Y nos ponemos tristes y nos animamos. ¿Qué deberíamos orar por nosotros o por los hermanos que están así? Señor, fortalécelos en el hombre interior. Señor, fortalécelos en tu paciencia, fortalécelos en tu amor, fortalécenos en aquella salvación tan grande que nos has dado, afírmanos en tu Hijo, afírmanos en esa afiliación que nos has dado, afirma a mi hermano en su fe para que no desfallezca. Así Jesús oró por Pedro. He orado, ¿no? El diablo te va a zarandear. Lloré para que tu fe no falte. ¿Qué es eso? Fortaleza. Una fe fortalecida para que el apóstol Pedro no decayera. Necesitamos orar así unos por los otros, hermanos. Padre, fortaleza a tu iglesia. Padre, fortaleza a mis hermanos. Padre, fortaleza a aquellos que están débiles. Fortalécelos en el hombre interior. Fortalécelos con el poder, con tu poder, en el poder del Espíritu. Fortalece, Padre, a tus hijos. Luego dice, ¿para qué tenemos que ser fortalecidos? Y en esa fortaleza, ¿cómo crecemos? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, o sea, que seamos fortalecidos en ese hombre interior, para que la vida de Cristo se manifieste. No es que habite como que no habitara en ellos, ¿no? Porque alguno podría pensar, entonces Jesús no vivía dentro de ellos. No, estoy hablando para que ellos sean fortalecidos y cuando seamos fuertes, ahí Jesús va a venir a morar dentro de mi corazón. Esa no es la idea. Aquí otra vez se pierde como en la traducción un poquito lo que dice Pablo. La idea es que seamos fortalecidos en el hombre interior, para que Cristo sea formado en nosotros, esa paciencia, ese amor, esa fe, esa vida, la de Cristo. Para que la vida de Cristo sea manifestada por la fe en vuestros corazones. Otra vez, en el hombre interior, eso es el corazón, otra vez, la misma idea, con otras palabras. ¿Cuál es la fortaleza de nosotros? Es Cristo en nosotros, siendo formado, siendo expresada su vida. Por eso, mis hermanos, no solamente la vida de Cristo conocida, es la vida de Cristo expresada, manifestada, vivida, experimentada por la fe. Por la fe. Como dice Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. No es que estuviera muerto Pablo. Sino que hay otra vida que se está manifestando en él. Desde su hombre interior. Porque ha sido fortalecido por el poder de Dios, por su gracia. Y por eso puede decir, más vive Cristo en mí. No vivo yo, más Cristo vive en mí. Es decir, la vida de Cristo se está manifestando en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta cáscara, ese hombre interior que usa todo este cuerpo terrenal que se está deshaciendo, este hombre exterior que se va desgastando, pero el interior que está en él, vivificado en Cristo, que ahora está todavía en esta carne, lo vive o dice en la fe, pues está la fe del Hijo de Dios. En la fe de Cristo yo estoy expresando la vida de Cristo. Esa es la idea. Yo me estaré expresando ese viejo Alberto, cascarrabias, gruñón, no sé qué, que grita mucho cuando predica. Estoy expresando a Cristo. Estoy mostrando su vida, estoy mostrando su paciencia, estoy mostrando su amor, estoy mostrando su gloria. Estoy mostrando su bendición, su riqueza en mi vida, en mi familia, en su iglesia. Vivo a Cristo. Hermanos, que yo no puedo amar así. Claro que no puedes, yo tampoco. Damos la vida de Cristo manifestando, a Cristo amando a través de mí. Su amor que ha sido derramado en su corazón manifestándose a través de Él, en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque Cristo se entregó por mí, ahora yo me entrego a Él, soy fortalecido en el hombre interior y por la fe expreso la vida de Cristo Jesús, que dice el apóstol Pablo. Entonces, para mi hermano, el hombre de Dios, el hombre interior necesita ser fortalecido. El poder de Dios por el Espíritu Santo para que Cristo en nosotros sea manifestado. Y entonces los ángeles van a poder ver la vida del Hijo de Dios en Alberto y decir, mira el Hijo de Dios, mira a Cristo manifestado en este hombre mortal, débil, que no puede, pero Dios lo ha fortalecido en su interior y mira cómo exhibe a Cristo. Eso es lo que quiere Cristo. Esa es la idea por la que quiere el apóstol Pablo. Yo oro, mira, Señor, tú pusiste a la iglesia en Éfeso para que muestren tu gloria, aún los ángeles la vean. Entonces yo oro para que los fortalezcas, para que ellos puedan mostrar a Cristo. Pero eso comienza ¿dónde? En el interior. No, hermano, que yo me he visto así, hago esto para que vean a Cristo. Pero puede que por dentro no haya nada.
Por eso en el hombre interior comienza. Y el cuerpo como vehículo nos ayuda a mostrarlo, a manifestar esa vida. Entonces, hermanos, ¿qué énfasis? El de Pablo. Nosotros, ¿por qué pedimos normalmente? ¿Por lo interior o por lo exterior? Padre, me falta esto. Padre, quisiera lo otro. Padre, por favor, concédeme eso que está allá. Solemos orar por lo que está afuera. Y Pablo oraba por lo que está dentro. Nuestras oraciones, ¿cómo están nuestras oraciones, hermano? Cuando oramos. No es que no hay que orar por nada de lo físico, como si tuviéramos cuerpos gloriosos, ¿no? Cosas que necesitamos orar. Pero mis hermanos, ¿cuánto pedimos para que Dios trabaje, obre, fortalezca, forme a su Hijo en nuestros corazones? En el corazón de aquel hermano que vemos que no cambia, en aquella hermana que pasa por dificultades. ¿Cuánto oramos por lo interior en contraste con lo exterior? Entonces, resumiendo ahí, tomando otra vez el versículo 16 para que tomemos toda la idea. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que Cristo sea manifestado, o para que la vida de Cristo se manifieste por la fe en vuestros corazones. Y luego dice, a fin de que seáis arraigados y cimentados en amor. Ahí tomamos toda la oración completa. Solo que ese a fin que no está, eso no está realmente en el griego, realmente la oración continúa, para que Cristo sea manifestado, vivificado en vuestros corazones, en amor, arraigados y cimentados. Toda una misma petición. Esa vida de Cristo es arraigada y cimentada en amor. Entonces, la figura que usa aquí el apóstol es como la de un árbol que tiene raíces. La iglesia es el árbol que Dios ha plantado por su Hijo, la vid verdadera. Y este árbol tiene raíces que tienen un fundamento que la sostienen para que no se caiga. Y dice, yo oro para que este árbol, esta edificación, esta iglesia sea edificada con raíces arraigadas en el amor de Dios, para que este edificio que está siendo edificado tenga un cimiento. Y ese cimiento es en amor. Esa vida de Cristo manifestada en la iglesia está arraigada para que se pueda manifestar. Esas raíces están tomando el amor de Dios para expresarlo. Se le da el apóstol Pablo. Seamos fortalecidos en el hombre interior para mostrar la vida de Cristo, y esa vida de Cristo está cimentada en el amor. En el amor, no nuestro amor. No es que estamos tomando nuestro amor para dar. Es en el amor de Dios. El amor con que Dios nos amó y nos salvó, que leímos en el capítulo 2. Entonces, Cristo habitando en nosotros y por la fe en nuestros corazones, y nosotros arraigados en Él. O sea, Cristo en nosotros y nosotros arraigados en Él, en amor. Así como podemos manifestar la vida de Dios. No solamente Cristo en mi interior, es Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Cristo en nosotros aquí en la tierra, pero nosotros en Cristo sentado con Él en los lugares celestiales. Cristo en nosotros siendo nuestra vida, pero también bendiciéndonos desde las alturas. Y nosotros estando conectados a nuestra cabeza que está sentado a la diestra de Dios, como su cuerpo. Ese es maravilloso misterio de la iglesia. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Y fue lo que nos permite vivir, nos permite ser fortalecidos. Porque Cristo mora en nosotros, pero a veces nosotros no permanecemos en su amor. Cristo dice a los apóstoles en el capítulo 15, permanezcan en mi amor. ¿No? Hablando justamente de la parábola de la vid verdadera. Hablando que somos pámpanos, permanezcan en mí. Y si ustedes permanecen en mí, yo en ustedes, pidan lo que quieran. Lo conectan con la oración, con lo que estamos estudiando. Nosotros en la vid verdadera, pero la vida de la vid verdadera en nosotros. Nosotros, su amor en nosotros que nos salva, y nosotros en su amor que nos ha salvado. Esa es la maravillosa realidad por la que ora el apóstol Pablo. Debemos orar, mis hermanos, porque el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, pero a veces para nuestra vida no estamos fundamentadas nuestras decisiones en el amor de Dios, en lo que Dios ha hecho. Aquí no lo fundamentada en un sentimiento, en una emoción, mis hermanos, fundamentada en hechos, porque el amor de Dios son hechos. Por eso dice, si permanecen en mí, guardarán mi palabra. O sea, permanecer en amor es permanecer en su palabra, es permanecer en su vida, mis hermanos. Y esa vida, esa palabra, ese Espíritu Santo, ese poder, entonces nos permite manifestarlo en Él, porque permanecemos en Él y Él en nosotros.
Y eso es lo que ahora aquí el apóstol Pablo. ¿Y cuál es el propósito? Ahora sí viene el propósito, porque ese fin que no debería estar ahí. Entonces, fortalecidos en el hombre interior, Cristo morando en nuestros corazones por la fe, arraigados en amor, cimentados en amor, para este propósito. Para que seamos plenamente capaces, somos capaces, pero dije plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Si me alargo un poquito, me perdonen, hermanos, que esto está muy tremendo, la palabra de Dios, como para pasar rápidamente. Dice aquí, mis hermanos, primeramente que está dando una capacidad. Él ora para que seamos capaces. Para que seamos capaces. Sigue hablando por lo que tenemos que ser. Ser capaces. Esta palabra en griego habla de ser completamente capaces. Una sola palabra que aquí se traduce con 3 palabras. Ser plenamente capacitados por Dios. Porque la capacidad no viene de nosotros, hermanos. No la tenemos fuera de Cristo. Sin mí, nada podéis hacer. Entonces Pablo entiende que para todo lo que Dios ha salvado la iglesia, para que disfrute todas las riquezas de la gloria de Dios, para que viva de la manera que debe vivir, para que dé el testimonio que debe dar, para que sea edificada como debe ser edificada, necesitamos ser capacitados completamente, plenamente, para que esto sea llevado a cabo, mis hermanos. Y aquí se va a centrar justamente en esto, en el amor, ese amor que tenemos que estar arraigados. Luego dice, tenemos que ser capacitados plenamente, ¿para qué? Para comprender con todos los santos. Hay cosas que solos no podemos comprenderlas. Hay cosas que sí podemos comprenderlas solas. Por ejemplo, Dios me salvó. Yo puedo estar solo en el desierto, Dios me salvó y comprendo, Dios me ha salvado. Pero hay cosas, mis hermanos, que no se pueden comprender solos. Recordemos que el contexto es la familia, que es la iglesia. Y dice con todos los santos, ni siquiera solamente con la iglesia local. Con todos los santos, incluye todas las épocas, los que ya murieron, los que están vivos, los que vendrán, los que ya vinieron. O sea, eso es algo, es tan grande lo que va aquí el apóstol Pablo, y fue tan grande es el amor de Dios, que no podemos comprenderlo uno solo. Pues yo puedo decir, bueno, comprendo que Dios me amó y murió por mí, comprendo el amor. No, porque luego tengo que experimentar ese amor con otros, a los cuales también Dios amó. Y ese amor entre nosotros, porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones. Entonces el amor es una cosa que no se puede comprender solos. Sí, hace falta todos los santos para comprenderla. Tremendo, ¿no? Lo que nos dice aquí el Señor. El amor de Cristo es una riqueza tan abundante, tan inescrutable, tan amplia, tan profunda, que no alcanza a una persona, no alcanza a una sola iglesia local. Hace falta todos los santos para sondar las riquezas del amor de Dios en Cristo Jesús. Así de grande es su amor, hermanos. Hace falta a todos los cristianos, aún incluso los que no han creído. O sea, aún nos falta para llegar a comprender, para ser plenamente capaces de comprender el amor de Dios en Cristo. Y luego empieza a darnos las medidas. Estas medidas que Él va a dar, es como que el apóstol Pablo ve el amor de Dios e intenta describirlo como en 4D, en 4 dimensiones. Y entonces va a dar unas dimensiones. Y no que estas dimensiones sean pues reales en que hay una altura como si fuera un cuadrado. No puede decir, no, aquí parece que es un cuadrado, altura, anchura, longitud. No. Está intentando hacer una metáfora aquí para describir lo que es el amor de Dios. Da unas medidas para intentar explicarnos, mis hermanos. Esto es algo bien precioso. Quiero explicar ese amor de Dios sobre el cual tenemos que estar arraigados y cimentados. Que podamos comprenderlo con todos los santos. Entonces, estas medidas, mi hermano. Dice, por ejemplo, la anchura. Que podamos comprender con todos los santos la anchura. ¿Qué es la anchura, hermanos? El amor de Dios es ancho, es amplio. Podemos decir que esa anchura del amor de Dios es como esas manos de Cristo extendidas en la cruz, que se extienden para amar a todos. El amor de Dios es tan amplio que en ese amor hay amor suficiente para todos. Es tan amplio el amor de Dios que Jesucristo murió no por algunos, Él murió por todos los hombres. Primera de Juan, en capítulo 2, versículo 1, dice que es la propiciación por nuestros pecados. Y luego agrega, pero no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero.
Ahora, eso no significa que Cristo murió y todo el mundo fue perdonado, ¿no? Eso sería universalismo otra vez. Significa que el amor de Dios manifestado en la cruz, su sacrificio, su muerte expiatoria, es tan amplio, es tan suficiente, es tan abundante, que todos los hombres, si se arrepintieran y creyeran, podrían ser salvos. Pero no todos quieren. Pero Él está dispuesto a recibir a todos. Él dijo: el que viene a mí, no lo echo fuera, ¿no? Él recibe a todos los que vienen. Así de ancho, así de amplio es el amor de Dios, que invita a todos los hombres, por su evangelio, por la obra de su Hijo Jesucristo, a que vengan a Él. Entonces el amor de Dios es amplio, es ancho, mis hermanos. Pero también dice que es largo. La longitud del amor es largo. Un amor que no cesa, que tú quieres medir lo largo que es y no alcanzas a ver dónde comienza y dónde termina. Un amor que es eterno, incondicional. Un amor que nuestro pasado y nuestro pecado no pueden borrar, no pueden alterar, mis hermanos. No es un amor pasajero. Como decíamos, es amor eterno. Mis hermanos, es un amor inmutable, un amor que no muda, un amor que no disminuye, tampoco aumenta. Es un amor largo. Un amor que no alcanzamos a ver dónde termina. Es el amor de Dios por nosotros, mis hermanos. El amor de Cristo que no se cansa con nosotros. El amor de Dios que no desiste con nosotros. Así de largo es el amor de Dios. Necesitamos comprender esa intensidad con que nos ama. Como el hijo pródigo, que no importó que él se fue de la casa de su padre, que fue y malgastó su herencia con que su padre lo había enriquecido, que fue y vivió y cayó en la ruina y la inmundicia. Sin embargo, cuando volvió, ahí estaba su padre esperándolo. Su amor no se había acortado, su amor era largo. Y así es el amor de Dios por sus hijos, mis hermanos. Largo es el amor de Dios, pero también dice que la profundidad o la hondura del amor de Dios. El amor de Cristo que descendió a lo profundo. Vino a la tierra. Ese amor que se despojó de sí mismo siendo igual a Dios. Ese amor que se hizo hombre, que se humilló como siervo y se humilló hasta la muerte, en obediencia y muerte de cruz. Ese amor que, como dice en Efesios 4, creo que el versículo 10, aún descendió a las partes más profundas de la tierra. Mis hermanos, para luego ascender y llenarlo todo. Pero primero descendió lo más profundo. Profundo el amor de Dios, que vino y cargó nuestros pecados sobre su Hijo. Profundo, más profundo que la lanza, que se hundió en su costado, más profundo que los clavos. En sus manos fue su amor para dar su vida por nosotros, mis hermanos. La profundidad del amor de Dios. Aunque estamos muertos en delitos y pecados, hundidos allá en el fondo, Él descendió por nosotros, mis hermanos. El amor de Dios que es profundo. Un gran amor, mis hermanos. Pero también nos habla de la altura de su amor. Sigue ahí viendo más. Dimensión, el amor de Cristo. El amor de Cristo resucitado, que ascendió a los cielos y ascendimos con Él, nos enfrentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. El amor de resurrección, que cuando estábamos muertos nos resucitó juntamente con Él. Y sacó a luz la vida y la inmortalidad, y riqueza, y gran bendición, y un gran llamamiento, y una gran gloria para su pueblo. La altura del amor de Dios. Un amor tan alto que cuando miro no alcanzo a ver hasta dónde llega. Todo lo que Dios me ha bendecido, todo lo que Dios me ha enriquecido, todo lo que Dios me ha dado. No, mis hermanos, comenzamos a ver las medidas del amor de Dios. Y eso es lo que roga Pablo. Yo oro que ustedes puedan alcanzar a ver todo ese amor de Dios. Por los hombres, por nosotros. Que nos ha bendecido, mis hermanos. Amor que nos levanta a la gloria y que un día nos va a levantar de los muertos. Cuando Cristo vuelva. Y nuestra vida sea manifestada en Él y nosotros seamos manifestados en Él. Y Él en nosotros. Tan alto que no cansamos a disfrutarlo en esta vida, mis hermanos. Muy alto, muy alto. Hermanos, a veces nosotros miramos las tribulaciones y las vemos como muy altas. Tenemos que levantar más la mirada para ver el amor de Dios, que es más alto. Nosotros vemos nuestro pecado. Dios no me ama, pero tenemos que mirar más alto. Pero es que estamos mirando muy abajo.
Porque el amor de Dios es alto, es sublime, es grandioso, mis hermanos. Luego dice el versículo 19, y conocer, otra vez el amor, y conocer el amor de Cristo. Todo está hablando del amor de Cristo, todas esas medidas. Y acá agrega, no solamente son las medidas, sino también el conocimiento. Pero este conocimiento no habla de esa comprensión que ya habló. Ahora habla de esa vivencia. Hay que conocer la medida del amor de Dios, pero ahora hay que experimentarlo. Ahora hay que vivirlo. Ahora ese conocimiento vivencial, experimental que todos necesitamos. Tenemos que comprender con todos los santos cuáles son las medidas del amor de Dios por nosotros. Pero al mismo tiempo lo estamos conociendo y comprendiendo para ahora aplicarlo. Para ahora vivirlo. El amor de Dios por todos los hombres. Ahora tenemos que amar a los hombres, a nuestros enemigos. El amor de Dios por su iglesia. Y ahora nos amamos unos a otros como Cristo nos ha amado. El amor de Dios por mi esposa y como la amó a su esposa, como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. El amor de Dios que conocemos en su anchura, en su longitud, en su profundidad, en su altura, pero para vivirlo. Ese conocimiento del amor de Dios, mis hermanos, en Cristo. Necesitamos no solo comprender el amor, sino andar en amor. Como diría el apóstol Pablo más adelante en el capítulo 5 de Efesios, versículo 2. Y andad en amor. Solamente apreciar cómo se ve el amor. Andad en amor. Allá 1 Corintios 13 dice cómo es el amor. Y nosotros lo usamos mucho para las bodas, ¿no? No fue una descripción del amor entre hombre y mujer, o un amor romántico. Ni siquiera el amor de unos por los otros. Es la descripción de Dios, porque Dios es amor. Dios no se irrita fácilmente. Dios no se complace en la mentira, sino en la verdad. Dios lo espera todo. Dios lo da todo. Dios es paciente. El amor es paciente. Es Dios. Y necesitamos conocer eso de Dios en su Hijo y experimentarlo en nosotros. Él es amor. Y el que no conoce a Dios, el que no ama, perdón, como decíamos la vez pasada, no conoce a Dios porque Dios es amor. Conocer a Dios es conocer el amor, no el amor de sentimiento, el amor, que es un atributo de Dios. Necesitamos conocer, porque todo eso esa descripción de la anchura, la longitud, la altura, es Dios, el amor de Dios. Dios es amor. Necesitamos conocerle, hermanos. Necesitamos experimentarles. El apóstol al mismo tiempo continúa y dice, necesitamos conocer el amor de Cristo para que conozcan, comprendan con todos los santos y conozcan el amor de Cristo. Pero luego dice, pero eso excede todo conocimiento. Pero es imposible de llegar a conocer todo el amor de Dios, porque es tan alto, tan ancho, tan profundo, ¿no? Tan largo, tan maravilloso que, aunque oro para que lo conozcan, excede nuestra capacidad, excede nuestro corazón, excede, pues oro para que sean plenamente capaces, porque dice, es que esto excede todo conocimiento. Todo conocimiento. Sobrepasa todo lo que podemos conocer de Dios. No podemos llegar a escrutar todo. Así como no podemos llegar a escrutar todas las riquezas, como veíamos la vez pasada con el hermano Pablo, no podemos llegar a escrutar todo lo que es el amor de Dios. Comprender todo lo que es el amor de Dios. Pasaremos eternidad y eternidad y eternidad, hermano, y seguiremos conociendo el amor de Dios. Porque Dios es amor y Él es eterno. Y nunca acabaremos de conocer a nuestro Dios. Y para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Seamos llenos de todo eso que Dios es amor. Seamos nosotros llenos completamente. Ese amor pleno de Dios, mis hermanos. Ora por eso. Y mañana vamos a ver esa llenura, esa llenura del Espíritu, y ya vemos que esa llenura del Espíritu consiste en amar a tu esposa, consiste en educar a tus hijos, consiste en someterte a las autoridades. Ese amor pleno de Dios manifestado en todas las áreas de nuestra vida. Más adelante vamos a verlo ahí en Efesios capítulo 5. Porque tiene que ser lleno de esa plenitud de Dios. Entonces luego continúa, para ir ya terminando, hermanos. Tengan ahí paciencia. Y aquí este punto final que vamos viendo. Todo eso fue la oración del apóstol Pablo. Pero luego él va a mostrar la confianza que él tiene en la respuesta que Dios puede dar a la oración que le está haciendo. Versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades y por los siglos de los siglos. Amén. Entonces aquí vemos, como decíamos, la confianza. La confianza, aquel que es poderoso. Él confía que Dios es tan poderoso que él dice, esto sobrepasa todo conocimiento. Y yo estoy orando porque ustedes todavía no son capaces de comprender todo esto.
Y yo ni siquiera sé si lo que estoy pidiendo es posible, porque esto es demasiado sublime. Pero yo sé una cosa, Dios es tan poderoso que Él puede responder lo que estoy pidiendo, que hagan ustedes, que lo fortalezcan su hombre interior, que Dios que manifieste su gloria aún a los ángeles en vosotros, que derrame todas sus riquezas, todas sus bendiciones, que puedan crecer cimentados en el amor que Cristo se ha formado en vosotros. Todo esto que hablamos, yo confío que aunque es imposible para nosotros, Dios puede capacitarlo. Dios puede hacerlo de una manera aún más gloriosa que la que yo estoy pidiendo aquí de rodillas ante el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Él puede responder más ricamente, más poderosamente, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Porque aún cuando a veces oramos, pedimos cosas gloriosas que aún no hemos comprendido ni entendemos. El apóstol Pablo dice, ni siquiera yo he llegado a sondar todo el amor de Dios. Ni siquiera yo he llegado a comprender todo el amor de Dios. Pero yo oro sabiendo que Dios puede, aunque yo no entiendo todavía todo, contestar esta oración y hacer que todos los santos juntos comprendamos. Nosotros debemos orar así, mis hermanos. De esta manera. Primeramente, orar con una gran expectativa, porque Dios puede hacer tremendas cosas. Entendiendo que lo que nosotros pedimos aún se queda pequeño para la respuesta que Dios puede dar, mis hermanos. Porque Dios es poderoso. Dios es tan poderoso, mis hermanos, y a veces nosotros no somos conscientes del poder de Dios. ¿Y cuál es ese poder? Dice el poder que actúa en nosotros. Ya lo leímos en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Para que conozcan la supereminente grandeza del poder de Dios, que actúa eficaz, poderosamente en nosotros los que creemos. Es el mismo poder que actúa cuando oramos, mis hermanos. Es el poder de Dios obrando en nosotros, para que pidamos conforme a su voluntad y para que aquellas cosas que pedimos sean concedidas más poderosa, abundante, increíblemente lo que nosotros pedimos o entendemos, hermanos. Nosotros no debemos despreciar la oración. La oración del justo puede mucho. Puede mucho por el poder de Dios que actúa en nosotros, no por nosotros o nuestra justicia. Es por el poder que está detrás de aquel que responde a nuestras oraciones. Y eso debe llevarnos a orar con osadía, debe llevarnos a decir, Señor, que venga tu reino, que los hombres se conviertan, que la nación se rinda a tus pies, porque nada es difícil para ti, Señor. Ese poder de Dios que tiene que llevarnos a clamar por nuestros hijos con fe, porque el poder de Dios es más grande que la terquedad de nuestros hijos, ¿sabes? Y su rebeldía. Ese poder de Dios que tiene que llevarnos a clamar por ese endurecimiento del corazón de muchos, porque Dios puede destruir ese corazón de roca y poner un corazón de carne. Es el poder de Dios, mis hermanos, que puede cambiar toda circunstancia. Cuando nosotros rogamos y pedimos y clamamos a nuestro Señor. Esa es la confianza con la que hablaba el apóstol Pablo. Y la confianza con la que queremos orar. Ese mismo poder que obró poderosamente en Cristo, levantándolo a los muertos y sentándonos con Él en lugares celestiales. Pablo experimenta ese poder en el ministerio como ya lo describió antes. Ese poder, esa potencia de su gracia por la cual Él podía obrar, que obraba eficazmente en Él, por el cual Él podía proclamar el Evangelio. Y miren cuánto hizo el apóstol Pablo. Por ese poder que obró en Él. ¿Cuántas iglesias fueron fundadas? Las cartas que fueron escritas. Las iglesias que fueron edificadas. El poder de Dios que obraba en el apóstol Pablo. El mismo poder que obra en nosotros. Tal vez no estamos pidiendo, hermano, y no hemos visto el poder de Dios. Tal vez no estamos pidiendo y no hemos visto la grandeza de las cosas que Dios puede hacer. Porque estamos pidiendo para lo externo, no para lo interno, ni para lo glorioso. Hermanos, tenemos que aprender a orar. ¿Cuáles fueron nuestras expectativas otra vez cuando oramos? ¿Cuál es nuestra expectativa acerca de cómo va a responder Dios? Algunos oran sin fe, sin expectativa. ¿Cómo oramos, hermanos? Versículo 21. Y a Él sea la gloria. En la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, que mejor traducido sería por todas las generaciones. Por todas las generaciones, porque ya habla de las edades a continuación, por los siglos de los siglos. Entonces le está diciendo que sea la gloria de Dios. O sea, el apóstol Pablo está escribiendo esta carta, esta epístola. Él está viendo todo lo que está escribiendo, verdades tan gloriosas, realidades tan majestuosas acerca de Dios, acerca de su Hijo, acerca de lo que nos ha dado en su Espíritu Santo, acerca de la iglesia, acerca de las riquezas, acerca de las bendiciones. Y él prorrumpe en alabanza. Él para describir, tal vez estando al lado del fundador romano, él hizo más que lo que escribió. Y él comienza a decir, a Dios sea la gloria por esto. En su iglesia, en todas las generaciones, en todos los siglos. Porque miren todo lo que nos ha concedido y miren todo lo que puede hacer. Y por eso yo le pido de esta manera, gloria a Él porque lo va a hacer. Le empieza a dar gloria al Señor.
Mis hermanos, nuestras oraciones y lo que Dios ha hecho por nosotros nos lleva cuando oramos solamente a pedir o también a adorar. Todo lo que el apóstol Pablo está pidiendo lo lleva a adorar, lo lleva a decir gloria al Padre por todo lo que nos ha dado, gloria a Él en Cristo por todas las edades, en todos los siglos, en todas las generaciones. Una oración que se basa en las grandezas de quién es Dios, en las riquezas que Él provee, que nos ha concedido en Cristo, que contempla su amor. Y dice: Señor, esto es tan glorioso que tu gloria sea manifestada en la iglesia ahora y en cada generación, Señor. Tus glorias sean manifiestas y por siempre en tu pueblo. Pablo ve todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha concedido, mis hermanos. Y dice: por eso Dios merece la gloria o no merece la gloria, hermanos. Nosotros debemos orar más acerca de esto. Ahora, nosotros, hermanos, en cierto sentido, nosotros no podemos sumarle más a la gloria de Dios de lo que ya es glorioso. La gloria de Dios no puede ser aumentada por nosotros. Entonces, ¿qué es glorificar, hermanos? ¿Qué es eso que la gloria sea en la iglesia? Es la gloria de Dios, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios es, reflejado en nosotros y volviendo a Él en adoración. Eso es glorificar a Dios en nuestras vidas. Que lo que Dios nos ha concedido, nos ha dado, sea manifestado en nosotros y de regreso hacia Él. Así como el sol refleja la luz en la luna, y la luna no está emitiendo ninguna gloria, ninguna luz. Ella vuelve a dar lo que recibió, y así debería ser en nuestras vidas. Así debería ser en la iglesia. Sea su gloria en la iglesia. En la iglesia, debemos orar porque la gloria de Dios sea manifestada en la iglesia. Nuestras familias, nuestras vidas, nuestras generaciones, dice ahí, sea manifestada la gloria de Dios por siempre. Es triste, es vergonzoso, es una locura, mis hermanos, que a veces en la iglesia no se ve la gloria de Dios. No se manifiesta, ni en nuestras generaciones, ni en nuestros hijos. La iglesia ha pasado épocas muy oscuras, donde la gloria de Dios no se vio, sino se vio ruina, apostasía, mentira. El Señor nos guarde. El Señor permita que en la iglesia, en Ciudad Bolívar, en sus iglesias en Colombia, sea la gloria a Él en Cristo Jesús. Por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Una gloria manifestada, una gloria visible. Y cuando hablamos de gloria, no empieza aquí a pensar que una luz brillante que sale de aquí hacia afuera. Y la gente dice: uy, qué gloria. No. Una vida, la vida de Cristo en nosotros. Que se muestre, que el mundo pueda ver, que los ángeles puedan ver y decir: ahí está la gloria de Dios en la iglesia. Y Cristo es la gloria de Dios invisible, hermanos. Cristo en nosotros tiene que verse. Cristo en la iglesia se ha manifestado. Entonces, concluyendo, hermanos, hay una razón que debería llevarnos a orar, postrarnos delante de nuestro Dios. Todo lo que Dios ha hecho. Hay cosas que podemos pedir y que deben ser principalmente enfocadas, mis hermanos, principalmente en el hombre interior y lo que tiene que ver con la gloria y el avance de la obra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Padre, esto es lo que pedimos para nosotros también. Padre, a ti sea la gloria en la iglesia. Padre, que tú nos fortalezcas en nuestro ser interior, conforme a las riquezas de tu gloria en Cristo. Padre, nosotros queremos aprender a orar, Señor, orar así, Señor. Orar por cosas gloriosas, orar por cosas eternas, orar por cosas que permanecen. Orar por una mayor comprensión de quién eres, de lo mucho que nos amas, y poder experimentar ese amor. Orar para que tu Hijo viva en nosotros y nosotros vivamos en Él y lo podamos mostrar al mundo. Orar para que tu reino avance. Orar para que el mundo crea, cuando nos vea y vea que nos amamos como tú nos has amado. Cuando vean que somos una misma familia, y que tú respondas nuestras oraciones porque eres nuestro Padre.
Oh Señor, nosotros vemos la gloria del llamado, la gloria de la necesidad y nos sentimos tan débiles. Fortalécenos, Señor. Fortalece tu iglesia en Ciudad Bolívar. Fortalece nuestras familias. Fortalece nuestras vidas, Señor. Fortalece los ministerios que has levantado. Fortalece el ministerio de la palabra. Fortalece, Señor, tu pueblo, nuestro testimonio, Señor. Somos débiles. Fortalece tu iglesia, Señor. Conforme a la medida de tu riqueza, de tu gloria, de tu bendición en tu Hijo. Padre, no nos dejes sin fruto. Nosotros creemos que tú vas a responder poderosamente. Más allá de lo que hemos entendido hoy o aprendido, Padre. Confiamos en tu intención benéfica para tu pueblo. En tu buen corazón de Padre para con tus hijos. Te lo pedimos confiadamente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.